Ok, muchas gracias a todos. Empiezo a presentar. Eh, Las Voladoras narra con gran misticismo lo que dentro de la cultura se conoce como un grupo de mujeres que, al untar miel bajo sus axilas, logran entrar en trance y ascender en las noches sobre los tejados de la ciudad, con gran sorpresa de no recordar nada al día siguiente. Dentro de esta primera narración se desvela el poco placer y descontento de la población femenina al recurrir el misticismo para contar sus peripecias en una sociedad altamente conservadora y centrada en patriarcados enraizados en la cultura ecuatoriana y sobre todo en sus núcleos familiares. Es debido a los tabús que carga ese contexto que las mujeres y niñas recurren a una sublimación fantástica de los hechos que las adolecen. Un ejemplo de esto es la hija, quien describe como un personaje cíclope logra volar todas las noches de su trasegar cotidiano y a su vez es quien posiblemente será parte de una voladora futura. Subo al tejado con las axilas húmedas y abro los brazos al viento. Esos seres que tienen la capacidad de volar son en cierto sentido la representación metafórica de un cuerpo no común, un ser extraño que quiere ser leído de otra manera. Como lo plantea Cohen, el monstruo es una creación que se hace adaptable a la época, tanto cultural como psicológicamente. Así, este cuerpo extraño se transforma en el miedo, la incertidumbre y el dolor del colectivo por el que transita cada generación. Como se ejemplifica a continuación, verá, es verdad que los voladores no son mujeres normales para empezar. Tienen un solo ojo. No es que les falte uno, sino que solo tienen uno, como los cíclopes. Lo anterior no solo denota un rechazo por lo diferente, sino también una interpretación de las mujeres que no encajaban en el estándar como sujetos que no pertenecían a ninguna categoría, ni lo humano ni lo fantástico, lo poshumano. Ese ser extraño significa algo diferente, un movimiento entre un límite en el tiempo que lo crea y recrea, para que dé un alcance distinto. Abro cita. Siempre es un desplazamiento, siempre habita en la brecha entre el nuevo tiempo de agitación que lo creó y el momento en el que es recibido para nacer de nuevo. Asimismo, los sentimientos que generan estas voladoras son poco reconocidos por su comunidad. Pocos saben que las voladoras pueden llorar, y los que saben dicen que las brujas no lloran de emoción, sino de enfermedad. En este orden de ideas, las voladoras se revela como un ser con sentires que no son reconocidos, son inmateriales y se desvanecen. Aún así, aunque se les intente desaparecer, estos renacen en otra respuesta a la que se establece como lo salvaje. De esta forma, también se deshumaniza a las voladoras, dejándolas sin un mundo emocional validado por su entorno y rezagándolas a un simple entremedio entre lo monstruoso y lo humano, un ente más bien enfermo. Dentro de la representación física y en particular la de la enfermedad, Ojeda propone el disgusto del cambio corporal como algo enfermizo que genera todo tipo de reacciones en el núcleo familiar, sobre todo negativas frente a las particularidades de la feminidad, como lo comenta la autora. A papá le disgusta su olor a vulva y asándolo, pero cuando mamá no está, le acaricia el lomo y le pregunta cosas muy difíciles de entender y de repetir. En cambio, si mamá está presente, él intenta patearla para que salga de la sala de la casa. La escupe, se saca el cinturón y golpea las puertas y las paredes como si fuera a gemir. Así el cambio corporal genera esta visión hipersensible de lo que en el sentimiento femenino se ve como anormal y sin integración en la conciencia social ecuatoriana. Por ende, la pubertad femenina se ve representada de manera monstruosa, casi transformándola en un momento enfermizo y que altera no solo el mundo interno de quien la vive, sino también el contexto en el que se desenvuelve. Como lo ejemplifica Cohen, la transformación de niña a mujer se ve como una amenaza física que altera la paz del hogar. Por este motivo, la transgresión que el cambio femenino genera en el tránsito de niña a mujer hace que cualquier circunstancia sea aún más abrumadora para el ambiente en las voladoras, pues se tornan seres que rompen con lo establecido y que producen vergüenza familiar. Algo que, metafóricamente, al convertirse en voladoras, puede abrir paso a un ambiente hostil y poco empático con los cambios. Como lo transmite Ojeda, yo no entiendo por qué mamá la odia y a la vez la observa con las mejillas rotas y calientes. No entiendo por qué papá se le tensa el pantalón.
Por consiguiente, ese sujeto desconocido, esta monstruosidad que cambia el ámbito común, es sin duda tratado como una intimidación, ya que, como lo ejemplifica Joven, es un cuerpo y no lo es. Es un concepto que no aparece y desaparece de acuerdo a lo que logremos ver con una óptica reprimida. Y es precisamente esta miopía la que maneja una sociedad que no logra incorporar el cuerpo femenino y sus posibles cambios. Yo nunca he sabido por qué lloran y por qué sus lágrimas sirven de alimento para el zumbido divino. Es ese rechazo del cuerpo femenino lo que genera estos híbridos de cuerpos incoherentes que se resisten a ser incluidos en una estructuración sistemática. Como le demuestra Ojeda, imagine ese misterio entrando a su casa y ensanchándole las caderas. Imagine a las plantas sudando. Imagine las venas brotadas de los caballos. La voladora hace que papá se mande los pantalones y que mamá cierre más fuerte las piernas. Hace que me unte las axilas con miel y salga al tejado a probar el aire. El monstruo femenino aparece en el momento de crisis que problematiza como un tercer punto lo que no tiene cabida en el mundo con los puntos de vista limitados. Cohen plantea que a pesar de las diferentes representaciones monstruosas, la idea de ser incorporado en la sociedad es difícil y por ende la limitada visión del otro con sus características particulares no tiene espacio en una sociedad conservadora, haciendo que el monstruo escape para que vuelva a sus moradas en los márgenes del mundo. Por consiguiente, el cambio corporal de la futura voladora podría no ser más que un punto anómalo de los muchos que pueden llevarla a volar a los misterios que tendrá que afrontar en su vida. A su vez, en la manera de exigir un replanteamiento radical de las leyes demasiado rígidas, que a su vez son transgredidas. Como lo menciona Ojeda, no me avergüenzo del tamaño de mis caderas, no bajo la voz, no le tengo miedo al pelaje, subo al tejado con las axilas húmedas y abro los brazos al viento. El misterio es un rezo que se impone. Es así como la autora muestra la transgresión de los estereotipos del contexto por medio de la resistencia del cuerpo de las voladoras y la expresión de este desde su naturalidad, sin omitir el propio y monstruoso de la feminidad y logrando reconocer los sentires y evidencias de los cambios. Sangre coagulada. Ya. De esta manera, en Sangre Coagulada se evidencia la narración en primera persona de una niña que se ve que desde su perspectiva infantil e inocente los horrores del aborto clandestino practicado por su abuela y la mirada indiferente de la misma a la hora de reconocer el abuso sexual y físico de reptil en su nieta. En este relato siniestro se entrelazan las descripciones de los animales que la rodean, la similitud de la sangre y los trozos humanos de los fetos sin nacer con las especies de la zona rural. Además del desolador crecer de la protagonista, en el que no contaba con educación, conciencia y sentido humano, el personaje principal, Ranita, con poco conocimiento de sus derechos, relata sin premura los diferentes tonos de la sangre y sus significados en su universo. Aprendí que la sangre de gallina es de un tipo de rojo, también que rojo cerdo, rojo vaca y rojo cabrito. Ranita, ese personaje entre frágil, tonto y de pensamiento animal, crea la cosmovisión de un mundo marginado que dentro de su exclusión logra retratar el sistema de represión en contra del cuerpo femenino. Me gusta la sangre. Alguna vez me preguntaron desde hace cuánto, Ranita, y yo respondí, desde siempre, reptil. No recuerdo un solo día que no haya abierto mi cuerpo para ver la sangre brotar como agua fresca. Por ende, la instrumentalización del cuerpo es una manera de visualizar el materialismo sufrido por el mismo, así como el precio de ser y la concepción de que este es solo un medio para lograr un bienestar en común, uno que puede costar la conciencia del sufrimiento humano. En este orden de ideas, Ranita solo puede alcanzar el espectro materialista animal para expresar lo que siente, dado a entender un mundo emocional inmaduro y la poca capacidad para reconocerse a sí misma y a los demás desde sus emociones. Esta cercanía con lo humano y sus múltiples descripciones corporales hacen que ese espectro de la revolución interna por el uso y el desuso de los animales en pro de las necesidades humanas se va representada en los cuerpos frágiles de los animales que la protagonista describe por medio de los diferentes colores de la sangre. Un ejemplo de esto es cuando Ojeda relata, recuerdo la piel de gallina. Hay tantos colores que si los juntas parecen un arcoíris malo y bruto, pero yo soy como los inuit. Veo cientos de rojos cuando abro una herida y la araño para que se manchen mis uñas. De acuerdo con lo anterior, la protagonista demuestra que ese acercamiento a los cuerpos animales y los múltiples cambios que experimentan al ser descuartizados en sus manos son
De igual forma, los cambios que los cuerpos humanos tienen al ser expuestos en carne viva por sus abusadores, poniendo en evidencia que el consumo de los cuerpos es el mismo. En términos de la sangre, las partes y los objetos de explorar a un otro, en ese sentido, el materialismo corporal disminuye el valor de la materia humana sin darle una resolución al uso excesivo de la misma, pero ayudando a visibilizar el problema de la explotación en los cuerpos y a su vez generar conciencia que un mismo cambio en un agente externo es un cambio para sí mismo. En efecto, se entiende lo animal desde la dinámica de lo consumible, medible, capitalizable y como un mecanismo de comunicación entre especies que ayuda a visibilizar al animal como recurso de respuesta y protesta ante el mundo consumista que absorbe todo lo que lo rodea, dado que es este un modelo de domesticación de la biopolítica y un patrón a seguir del mundo contemporáneo. El animal es entonces una máquina biopolítica central que se apodera del individuo y ejerce el control sobre las agencias. En este orden de ideas, el personaje principal demuestra de manera escatológica el dominio del humano por medio del animal. Es cierto que la sangre puede comerse. Cuando se coagula, deja de ser líquida y se transforma en alimento. Yo conozco la belleza de los coágulos como niños pequeños colgados del pelaje de las cabras. Los toco y sonrío porque son mis bebés. Mami no soporta que hable de la forma de la sangre. De esta manera, los animales de la historia se convierten en esta forma mimética que recrea las necesidades que los seres humanos de querer verse representados en los animales. Aunque, por otro lado, las dos especies existen en constante competencia, no hay coexistencia. En la historia de Ranita, la coexistencia es más una probabilidad y una mutua ayuda que una constante disputa, debido a que en lo que la hace verse identificada con un prójimo. Así como lo señala Sheldon, este mimetismo es un juego entre lo que se representa y lo representado, entre visión animal y lo que sus juegos de espejo liberan en la protagonista. Nadie lo sabe, pero un pollito que parecía soñar me susurró que morir es como enterrarse en uno mismo, algo privado y secreto, igual y cubre mis calzones. Luego le pregunté, ¿puede un huevo romperse dentro de una gallina? Y él no supo qué responderme. Por culpa de ese pollo hubo noches en las que soñé que la abuela se le despegaba la cabeza. Era una cabeza amable y quieta, como la de las gallinas, y volaba en círculos. En este orden de ideas, lo que Ranita estructura en su cosmovisión y aprehensión del mundo es lo que ella refleja en sus sueños y vida cotidiana, dando un sentido a lo que logra comprender y aprender de las prácticas animales que la rodean. Por este motivo, Ranita solo es parte de este conjunto de ideas y carece de una visión más amplia de la realidad. Es más, su realidad es la de la sangre, los sueños que le dan sentido a su vida y los animales que le dan una representación más digna de sí misma. Como lo expone Sheldon, la teoría de la denominación de la representación, es decir, la noción de lo que la representación representa, precede a su representación, para lo que el lenguaje solo proporciona una etiqueta. O por decirlo de manera más sencilla, argumenta que lo que creemos conocer estructura lo que vemos y no viceversa. Por consiguiente, Ranita debe adaptarse a su propia construcción y ser, como ella misma lo dice, fuerte ante la adversidad que la rodea. Crezco fuerte en un sitio porque además de ser sincera, la sangre es justa. La sangre dice el futuro y a mí se me caerá la cabeza. Aspecto que fue centrado en un arco de personaje debido a las dificultades y abusos traumas a los que debió enfrentarse durante su infancia y donde tenía como único apoyo a lo animal. Para este tipo de situaciones, la protagonista recrea las imágenes que pueden ser conciencia de su destino, como lo son lo de la gallina, ya que como ella misma lo manifiesta, es una adversidad haber nacido mujer en un contexto rural, en una situación que no genera un futuro prominente, como lo es el futuro de la gallina. Como lo denomina Sheldon, las imágenes son la construcción de ese imaginario en el que no puede llegar a ser más de lo que uno es y solo se encarga de ubicar en un espacio determinado, así como lo fue en una época para los renacentistas, para esta época y en este determinado contexto lo es para Ranita. Esta nueva manera de ver lo femenino en las representaciones animales trae un nuevo materialismo al significado de ser mujer. Por medio de las agencias no humanas, esto se ve representado en el texto, donde se hace evidente que se ve lo femenino como algo monstruoso y cercano a lo animal, deshumanizando a las mujeres y ubicándolas en un lugar en el que no encajan ni en lo humano ni en lo salvaje, dejándolas nulas posibilidades de identificarse con el mundo que las rodea. Como lo explica Sheldon, en la teoría feminista como forma de expresar el conjunto de procesos ecológicos, biológicos y físicos que no tienen relación con lo humano.
Por el contrario, la mayoría de los habitantes vivos de la Tierra son no humanos. Escriben, y los humanos caracterizan los profundos recovecos no vivos de la Tierra. El mundo que ocupan estos no humanos existe para sí mismo más que para nosotros. En esta representación del mundo entre lo humano y lo que se desconoce como tal, logra agrupar el sentir y el desarrollo de la protagonista a través de la representación de sí misma en cada uno de los animales de la granja, que la ayuda a transitar diferentes etapas de su vida. Asimismo, ella está representada con el nombre de Ranita, que en primer lugar la despoja de su humanidad y la deja relegada a buscar figuras animales con las cuales identificarse. En segundo lugar, se le percibe como alguien diminuto, con pocas capacidades, de sangre fría, que no caja en la sociedad y que debe ser evitado, además de que puede ser un simbolismo de ser un ente que necesita ser rescatado y salvado por alguien de mayor rango, tal como se ve en los cuentos infantiles, pero se espera por el beso de un príncipe que curará todos los males. Por su parte, Shelton invita a pensar que la naturaleza como un aspecto primario en el que el ser humano construyó sus bases y a rechazar los supuestos que el hombre es superior a lo animal, dejando de lado la creencia de que las mujeres cuentan con una mezquindad biológica, lo que muchas veces desemboca en pensamientos machistas, deshumanizantes para las mujeres. Para finalizar, es necesario mencionar que dentro de cada una de estas historias se encarna el deseo del ser humano de encontrar, es el deseo del ser humano de encontrar por medio de lo sobrenatural alguna explicación de su trasegar cotidiano y de cómo este puede tener más sentido por medio de lo poshumano. Un ejemplo de esto lo demuestra Braidotti, al desenmascarar al hombre del centro del conocimiento, generando crisis a los grandes conocimientos sociales y políticos, a su vez que lo antihumano y lo sobrenatural, lo místico y muchas otras corrientes pueden expresar y sentir en un mundo de constante cambio. Por ende, en las dos historias se puede apreciar cómo la comparación animal, lo monstruoso y lo no humano se desprende del centrismo estandarizado y generan nuevas puertas de conocimiento, tal como expresa el autor en diversos apartados de los textos. Hace tiempo vi con mi mami una peli de vampiros y me sentí vampiro, solo que a mí así me gusta salir al sol. Igualmente, los cuerpos femeninos en las narraciones y sus concepciones del mundo son dominados por la hegemonía masculina, que al mismo tiempo los controla, administra y despoja de su totalidad y de su humanidad. Como ejemplifica Haraway, quien expone que existe un parámetro a un circuito común de funciones establecidas que deben ser aplicadas a la máquina femenina para que cumplan con los deberes en el hogar, en lo social, en lo reproductivo y en sus mundos interiores, logrando así ver a la mujer como un simple objeto y no como un ser independiente, autónomo y dotado de sentires. Como lo menciona Carretero, Las Voladoras es un viaje hacia la exploración de la violencia cotidiana que viven las mujeres, el cual tiene muchas similitudes con sus obras anteriores, pues la exploración del dolor y el miedo a través de temáticas como la violación y es de igual forma de la expresión de la crueldad que se expone las mujeres en el sector que las discrimina por su condición. A su vez, la narración tiene tiles de gótico andino, género que define a la obra de Ojeda, acercándose no tanto a la narrativa tradicional del mismo, sino a un modelo que se desprende del género para lograr mejores imágenes de la región y el entorno tradicional y cultural de la misma, como muy bien se puede apreciar en los cuentos mencionados en estas líneas. Por consiguiente, Carretero afirma que principalmente las obras producidas por mujeres, por plantear una vinculación mayor con los conflictos políticos y geoculturales desde la construcción de atmósferas hostiles y tétricas que articulan el centro de un relato de terror donde la monstruosidad se presenta en forma muy variada para arrojar luz sobre ciertos monstruos que determinan la experiencia de los de los sujetos en la sociedad. Por último, es importante resaltar que los cuentos narran la historia desde lo trágico del no lugar, desde lo desgarrador del aborto y finalmente desde lo triste de la pérdida humana y la deshumanización que vivencian las mujeres en estos contextos. Todo por medio de los diferentes sentires de los personajes que a través de creencias populares y conocimientos rudimentarios de lo anatómico humano y lo mítico andino, logran mostrar la encarnación femenina y los cuerpos frágiles en la población rural ecuatoriana. Así se entiende a Ojeda como una propuesta de lectura que lleva al viaje femenino por medio de lo poshumano. Muchas gracias.